Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Y junto a nosotros nuestro siguiente invitado que, como siempre decimos, agradecemos que viene desde Maldonado para venir al programa. Se levanta tempranito. Hoy tempranito me manda un mensaje y dice, ya estoy en camino. Y estamos hablando de Juan Francisco Aragone. Bienvenido, Juan Francisco. Hola, buenos días, Beatriz, Alexis, Norby, todos los muchachos de producción. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Al contrario, para nosotros, el gusto es para nosotros, totalmente. Hoy, yo siempre te hago hablar de Rice, pero además de Rice, podemos hablar de otras cosas porque estamos en este tiempo que hace unos fríos bárbaros y de pronto llueve y de pronto para y de pronto... Y hay unos descontroles con la temperatura que es el momento en que nos agarramos resfríos y enfermedades pulmonares. Sí, nuestros pulmones están más vulnerables en esta época del año y también tenemos más agresiones externas. Sí. Entonces, dos cosas Además, que podríamos abordar. Sí. Dicen que esta semana que viene, a mediados de semana, va a ser un frío polar, así que agarrate invierno, Catalina. ¿No? Entonces, bueno, en cuanto a la enfermedad pulmonar, ustedes saben que hay gran variedad de las itis, de la bronquitis, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí hacia abajo vamos decayendo en situaciones más comprometidas para el sistema pulmonar o cardiopulmonar. Pero para no ponernos muy técnicos, básicamente los fríos, la humedad, las lluvias, llegar mojado a casa o ejercitar y empaparme en sudor y luego que se me seque el sudor en el cuerpo son causa de detonación de inicio de resfriados y a veces hasta gripes. Y salir de un ambiente climatizado, mucho calor, viste que en muchas de las oficinas... En las oficinas es muy común eso, Sí. Por eso todo el mundo en este periodo está engripado. Sí, Es es más el inevitable. cambio brusco que la Sí, temperatura en sí, sí. igual, Si tuviéramos claro. frío todo el tiempo, tal vez nos adaptaríamos Exacto. más eficientemente. Nos abrigaríamos más, estaríamos con una bufanda en la oficina, pero no tendríamos ese cambio brusco cuando salimos. Sí, entonces ese bloque de problemas y otros dos bloques que se presentan con las llegadas de los inviernos o de los fríos, que son las lumbalgias, un segundo grupo, como hablábamos alguna vez, es la causa, o lo era hasta hace 10 años al menos, la causa número 1 de inasistencias laborales en el planeta Tierra. En todo el planeta, ¿no? Digamos, solo no es una enfermedad, no compromete la vida de la persona, pero es la causa número 1 para no ir al trabajo. ¿Sí? No es la gripe, no es el partido, es la lumbalgia. Estoy tan segura, me parece que ahora en junio, acá en Ahora va a haber lumbalgia además, ¿verdad? Para mí que sí. Yo creo que van a haber gripes también. Con esta muchísimas. información que estoy dando. Claro, porque va a ser más razonable una lumbalgia que una gripe. Claro, no, me apego al librito, es lo Me que más apego. se da. Y lo tercero es la enfermedad reumática dolorosa. El síndrome BPI lo llamamos en medicina china, pero nosotros le llamamos reumatismos aquí. Los diferentes reumatismos, el más conocido es el de huesos, pero hay reumatismos en los diferentes reinos para medicina china o en los diferentes órganos para nosotros. ¿Yo puedo tener entonces reuma en el hígado? Tanto como en el hígado, no sé, pero sí puedes tener en la piel, le llamamos vitiligo. Reuma en la piel. Así que el vitiligo y reuma en la Coincide piel. con lo que llamamos reuma en medicina china. En No medicina quiero decir china. que en medicina occidental se llama el vitiligo una reuma, pero sí. No, pero es interesante porque el vitiligo en general no te lo soluciona la medicina convencional. Sí, hay que abordarlo como se está haciendo en muchas patologías hoy en día, de forma multidisciplinaria. Hay que abordarlo alimentario, hay que abordarlo terapéutico en la piel, lo terapéutico emocional. Emocional. ¿Sí? Ya no podemos hablar de un especialista nada más para una patología si queremos resolver el problema. Es que el ser humano es un todo. Es complejo, Y sí. si lo quiero mirar por tuerquitas y partes, bueno, puede Sí. ser que la tuerquita la logre dejar perfecta, pero ¿y el resto del organismo qué? Sí, como hablamos en algún momento el año pasado de lo que llamamos los 4 demonios en medicina china, ¿no? El demonio o el factor meteorológico, el factor o demonio emocional, el factor o demonio alimentario, ¿sí?
El alimentario en los últimos tiempos nos está llevando muy mal, creció ese demonio. Sin dudas los factores son muchos, desde un aire y una tierra que no están totalmente limpios, así que lo que se produce en ellos no es de buena calidad, hasta los pesticidas y la manipulación genética. También. Sin mencionar los embolsados, empaquetados y enlatados, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin mencionar que la publicidad nos invita a consumo más, De eso. y la obesidad de eso, que encima tiene algún sabor rico y adictivo, y que aunque no sea sano yo quiero más, porque la Adictivo, lengua esa me es la lo pide. palabra, adictivo. Sí, es un tema muy grande, no creo que lo podamos abarcar hoy, pero es muy importante. Es un demonio que creció por Sí. encima de los otros, ¿no? Sí, bueno, él y el factor emocional yo lo veo como muy fuerte, porque claro, nosotros en este momento del mundo hemos climatizado el planeta, Sí. o los lugares habitados los convertimos en hábitats nuestros, entonces calentamos lo que es muy frío y refrescamos lo que es muy cálido, y tenemos habitaciones y lugares cerrados, es verdad, eso se ha minimizado, pero lo otro está muy presente, lo alimentario, yo diría que es un porcentaje muy importante del enfermar de hoy en día, sobre todo de enfermedad metabólica, y lo emocional, que es lo que hace que el cuerpo no responda para defenderse de lo alimentario o de lo otro, ¿sí? Las defensas bajas, el sistema inmunológico caído debido a enfermedad mental, desde la depresión hasta patologías más serias, ¿no? Además, muchas veces lo emocional va ligado con la alimentación, porque en las películas mismo te inducen, te muestran que se siente triste, entonces se va, abre la heladera y se come algún tacho entero de algo mientras mira una película y llora. Entonces como que nos inducen a que, bueno, si estoy sí, mal, ¿cómo? Sin duda. En los 50 todo el mundo fumaba en las películas. Sí. Como creció exponencialmente el consumo de cigarrillos, que hasta 10 o 20 años atrás casi no se usaba. El cigarrillo, digamos, procesado, que es el más peligroso. Yo quería llevar un poquito la conversación hacia lo que nosotros ofrecemos como posibilidades de mejorar estas tres tipos de patología, ¿no? Y es una sana combinación de medicina china y RIFE. Porque el RIFE también lo estamos El RIFE tiene el programa para absolutamente todo, ¿sí? Pero a veces el estímulo físico de poner las ventosas, de rascar con la guasa o de acercar el calor de la moxa, que es un calor muy especial, también lo hablamos en algún momento. La longitud de onda de ese calor coincide con la longitud de onda del calor del cuerpo humano, o sea, no sé cómo expresarlo más claramente, la moxa es lo más cercano al humano. Por eso humano. No es solamente el efecto del calor sobre el punto de acupuntura, que ya de por sí es efectivo, sino esa planta en especial, la artemisa, la que se usa para fabricar las moxas, cómo ayuda a disolver en principio las flemas y la humedad, que es la gran patología de los países como Uruguay. Claro, porque tenemos un país húmedo y encima tenemos muchos problemas de las vías respiratorias. Sí, tenemos, esas tres que me parecieron principales porque nos atañen a casi todos. El salir desabrigado o sudar y agarrarse la lumbalgia, el nervio ciático, o asiático como le llaman muchos, que pasa así de un golpe, un frío en un momento indebido, en una parte del cuerpo desprotegida, o un esfuerzo. Un mal movimiento. Sí. En cuanto a la parte reumática es un poco más complejo. Hay una debilidad predisponente, hay una alimentación predisponente, cada vez se conoce más sobre eso. Las harinas, los lácteos y los granos. Los granos no son tan buenos como pensábamos para el organismo, o por lo menos no en la cantidad que los consumimos. Especialmente los vegetarianos o veganos, que exageran la cantidad de granos en su dieta porque se toman como saludables y porque no involucran, digamos, alimento animal. Claro, y como además no consumen carne o nada animal, la proteína la tratan de obtener de ahí, solo que no se dan cuenta de que necesitamos una pequeña cantidad de proteína por día. Sí, de esa Tampoco proteína tanta. especialmente. Hoy muchos endocrinólogos y nutrólogos y nutricionistas del deporte están hablando de, si no vas a comer carnes tienes que obtener la proteína, pero la carne no es tan mala tampoco. Si es por un problema filosófico de no hacer daño a los animales, perfecto.
que tomes la decisión de no comerla, pero es bastante menos tóxica que muchas de las cosas que comemos como buenas. Un bowl de arroz es lo mismo, de arroz blanco, equivale a comerse un bowl de azúcar. Y si está caliente, el doble. ¿Sí? Así que peor un el hígado lo convierte inmediatamente en glucógeno, eso es azúcar. Pero un arroz blanco, sí, caliente, es peor que un bol de azúcar. Sí, es igual a un bol de azúcar, tal vez no es peor, pero es una manera de decirlo. Peor que el azúcar no hay nadie. No, solo perdón, Beatriz, sí, ¿solamente el arroz blanco o el integral también? El arroz integral en mucha menor medida porque tienes la fibra. Pero también tiene poco entonces. Sí, pero las pastas más. Tiene glucosa. Las pastas y el arroz. Sí. O sea, todo lo que comemos el organismo lo transforma en glucosa. Pero especialmente los cereales. Es algo que no muchos lo tenemos en el radar, ¿verdad? Sobre todo los que hemos seguido dietas vegetarianas o saludables durante años, necesitábamos o sentíamos, de acuerdo a la información que manejábamos, que el carbohidrato era muy importante en el combustible del cuerpo. Si hacíamos mucho ejercicio, más carbohidratos. Los triatletas, esa gente que se desempeña y utiliza tanto su organismo, tienen sus famosas reuniones de pasta 1 o 2 días antes de la carrera. Es decir, todavía este conocimiento del que te hablo está en pugna con lo otro. Hay mucha gente que cree que debe consumir mucho carbohidrato para usarlo como combustible. Y realmente la mayoría queda en el water. Lo que realmente necesitamos como combustible es una ínfima parte de carbohidratos, sí se necesitan, pero no en las proporciones que lo estamos consumiendo. Sin mencionar los químicos presentes, los colorantes para hacerlo agradable a la vista, los saborizantes y los conservantes. Claro. Sin mencionar que trigo o arroz pueden ser producidos con la utilización de pesticidas y fertilizantes. Sin mencionar que puede ser transgénico, como ahora sabemos que es la mayoría de la soya o soja. Entonces, bueno, tenemos todo eso en el medio. Vegetales frescos, terminaremos produciendo nuestra huerta familiar. Sí, hoy el ingeniero agrónomo Fernando Queiroz nos hablaba de eso. Huerta orgánica y familiar, macetitas, con macetas o con cajones, o con lo que podamos hacer. Ahora, desde el punto de vista de las terapias que tú aplicas, a todo este panorama que hemos visto que se hace tan complejo, ¿cómo lo abordamos? En la forma educativa. ¿Te acuerdas que también hablamos? Te estoy exigiendo mucho a tu memoria, pero sí, porque sé que lo estoy repitiendo, simplemente estamos coordinando la charla de otra manera. Nuevo, siempre. ¿Te acuerdas del SOAP? Sí. Subjetivo, objetivo, acción y plan. Es una mnemotecnia para acordarnos que subjetivo es lo que la persona dice que siente cuando viene a visitarte, algo le molesta. Sí, sí. Objetivo es lo que yo veo en la evaluación y en la conversación con la persona, en la anamnesis. Acción es mi acción terapéutica, que puede ser acupuntura, moxibustión, ventosa, guasa quiropráctica, inversión, RAIF o una mezcla de todas. Y plan es esa parte donde uno educa al paciente sobre las cosas que está haciendo y que no le hacen bien, o las cosas que está comiendo y que no le hacen bien. Un plan para que se lleve a casa y lo ponga en práctica en la medida de lo posible, para ir mejorando su estado general. Y eso se divide en 2 cosas principalmente: cosas que deberías hacer y no estás haciendo, cosas que no deberías hacer y estás haciendo. De nada sirve agregarle multivitamínicos a las personas o alimentos estrella si no dejan de comer el agresor, si no dejan de hacer el agresor. ¿Sí? Ponele que lo suavice un poquito si le agregas algo bueno, pero... Con los lácteos y el azúcar no hay que darles tregua. Ya suficiente hay en las cosas que compramos en la calle. Sí. O sea, todos tienen un poquito de azúcar, no tienen harinas procesadas, hay un poquito de leche en el queso de la mozzarella de la pizza que me comí. No es necesario que siga comiendo lácteos, o cortar un café con un poco de leche es una cosa y tomarse los 2 o 3 litros es otra. Muchos vegetarianos dejan de comer carne y empiezan a comer queso parrillero. Claro. Y además a tomar leche por litros, como dices tú. Sí, ¿no? como lo hice yo en mi momento, cuando dejé de comer las carnes no sabía cómo sustituir las fuentes de energía y las proteínas. Metía queso y leche. Cada vez el cuerpo lo aguanta menos. Entonces, a nivel molecular, tenemos un exceso de calcio que desde nuestras células no lo están pudiendo resistir. Y que, como dice un buen endocrinólogo venezolano, el calcio pone duro lo que debe estar blando y pone blando lo que debe estar duro. Por eso el calcio hay que compensarlo. Primero, dejar de tomarlo en exceso. Eso significa cortar los lácteos por un lado y cortar los complementos que tengan calcio, que se les dan
como si fueran tic-tac, como si fueran caramelitos a las mujeres en premenopausia o en menopausia. Y empezar a consumir magnesio. Eso es parte del plan, ¿verdad? Esa es la estrella ahora, ¿no? Magnesio. Sí. Que además está poco, hay menos en los alimentos de lo que había antes. Sí, y que muchas veces te lo venden mezclado con calcio. Entonces no puede hacer su trabajo porque tiene calcio con el que tiene que competir en la pastilla. Sí. Más el que tenía que competir con él a nivel celular y extracelular. Entonces, el plan para mí es lo más importante de la terapia. 1 hora de terapia, 168 horas tiene una semana. Si la persona se educa en estilo de vida sano y uno logra convencerlo y demostrarle que eso va a ser los grandes cambios en su vida, la gente puede salir de las enfermedades importantes, de las enfermedades que llamamos terminales, metabólicas, crónicas. Hay intereses que trabajan en contra de nosotros. Hay un quinto demonio que se llama publicidad y marketing, que los chinos no lo conocían. Él nos hace creer que es bueno lo que no lo es y que es malo o aburrido lo que de verdad es bueno. No es poca cosa. Es una fuerza muy grande con la que competimos. Pero se puede. Entonces, escuchamos la queja de la persona, vemos nosotros dónde está el problema, que a veces no es lo que la persona da como queja, sino que hay algo más importante que necesita más que lo que la persona dice necesitar. Aplicamos la terapia y luego indicamos una acción. Se lleva los deberes para casa. Sí. En palabras también copiadas, tú vas al médico con 3 clavos en la cabeza y el médico te los desinfecta, te pone un decorado, te los pule para que no estén arrumbrados, pero te vas con los clavos puestos. Lo primero es sacar los clavos. Después vemos cómo desinfectamos, pero lo primero es sacar el agresor. Lógica pura, ¿no? Es lógica pura, pero a veces nos olvidamos. La estructura mental nuestra y la estructura del marketing está en que empieces a comprar suplementos nutricionales, empieces a comprar y a consumir cosas saludables. Que compres algo, o compras remedios, o compras complementos nutricionales, o compras no sé lo que, o compras un libro que te va a ayudar a ver cómo solucionas tus problemas, pero eso es el demonio de la... Sí. Hasta que no dejes de hacer eso que te está produciendo el problema, de nada sirve, o de muy poco sirve que agregues lo bueno. No digas de nada, porque yo sé, por ejemplo, que cuando he ido a hacer alguna terapia contigo, has aplicado, por ejemplo, la RAIF, yo por eso estoy enamorada del equipo RAIF, se siente, yo por lo menos lo logré sentir, la diferencia. Entré de una manera a la consulta, salí de otra. Entonces, dentro de la terapia, de lo que sí puedes hacer tú, más allá de lo que va a hacer la persona en las 168 horas restantes de la semana, bueno, puedes aplicar desde moxibustión, que sería la moxa que estaba diciendo tú con artemisa, ventosas, que parece que no, pero se siguen usando porque son perfectas y parece que si uno habla de ventosas está hablando de la medicina del siglo pasado. Y de hace 5.000 años también, y sin embargo funciona. Funciona. Sí. ¿Y qué más vas a aplicar? Bueno, dependiendo del caso, que se ajusta a la persona, la acupuntura, en las personas que estén de acuerdo, la auriculoterapia, que consiste en poner chinchitas o semillas en la oreja, puede ser semipermanente, que se dejan 1, 2 o 3 semanas, o puede hacerse en la sesión. La auriculoterapia es retirar antes de que la persona se vaya las agujitas. La quiropráctica, cuando el caso lo amerite, por ejemplo hablamos de las lumbalgias, es un buen caso para aplicar una combinación de shiatsu y quiropráctica y un poquito de moxe calor, tal vez más efectivo que el RAIF para ese tipo de cosas. Y también en la enfermedad o en la patología de dolencia articular, ahí hay una combinación. La medicina china es muy efectiva, trabajando no solamente sobre el síntoma, sino sobre las causas, ¿eh? Pero también es cierto que hay que decirlo, es lenta en el sentido de que se necesitan varias sesiones. Y que, como siempre decimos, este estado que ahora tenés no surgió de un día. Tú también fuiste lentamente fabricándolo. Exactamente. Habría que ir desandando hasta lograr ese estado de equilibrio. Exactamente. Por eso que la terapia sin la planificación o las tareas a veces no dura. Porque claro, en un traumatismo sí, deshaces el traumatismo en el propio sitio terapéutico.
Pero cuando se trata de algo que lo causó una alimentación inapropiada y la va a seguir teniendo, lo va a seguir o un contacto con los gérmenes, y la persona regresa a su casa, fue electrocutado la bacteria, el virus o el hongo con el Rife o con el Zapper, y regresa a su casa y no hace lo que tiene que hacer, que es meter todas las sábanas a lavar diariamente en el caso de las infecciones severas por algunas bacterias resistentes y fuertes, va a volver a contaminarse. Va a sentir que el Rife es un trapito de agua tibia. No lo es. Si la persona no sigue las indicaciones, no tiene resultados duraderos. Lo magnífico de las terapias que tú aplicas, hoy nos centramos en hablar de, las enfermedades respiratorias, porque es lo que viene ahora con el invierno, las articulaciones, los dolores en la espalda, la lumbalgia. Pero en realidad, desde la A hasta la Z, todo lo que puede ser un descontrol en el organismo humano se puede aplicar con estas terapias. Sí, sí. Y podemos tener control nosotros, las personas, los pacientes, sobre su salud. ¿Sí? Pueden tomar el control de su vida. Por supuesto, siguiendo las indicaciones. Claro. A menos que se eduquen tan altamente que no necesiten indicaciones, en principio tienen que seguir indicaciones de personas que como yo o como otros terapeutas les expliquen y les digan esto no. Claro. La mente es curiosísima. La mayoría de pacientes que le preguntas sobre su alimentación te dicen, la alimentación es buena. Sana. O normal o sana. Ellos sienten que están comiendo bien cuando van a comprar su comida diariamente a tienda inglesa o a disco. Y confunden comida sabrosa con comida buena. Sana. ¿Sí? O comida que no tiene venenos con comida sana. Y está en el medio, pero no es comida normalmente sana. Es una combinación de cosas, a veces tiene buenos ingredientes, pero está enfocada en el sabor. Además hay que saber muy bien qué es algo sano, qué es lo que le produce salud a mi cuerpo. Y en qué cantidades, y en qué proporciones. Y qué combinación puedo hacer, cuáles no van juntas porque se chocan entre sí. Exactamente. Como tú decías, el calcio y el magnesio, no los tomes al mismo tiempo. Sí, no, ahí voy a puntualizar algo. No es que choquen entre sí y no se puedan tomar juntos. Es que el calcio lo tenemos de más y nos llega por todos lados, no hay que tomarlo. Claro. Si acaso sésamo, que está full de calcio que puede ser aprovechado. Nuestro problema es exceso de calcio, ahora, no falta de él. ¿Y por qué el calcio del sésamo sí y otro tipo de calcio no? Porque viene con una ínfima cantidad de calcio y viene acompañado de otros nutrientes, magnesio, selenio, zinc, etcétera, que hacen que sean aprovechados. El calcio solo, el calcio de la leche, el calcio del queso y del yogur, vienen de otra manera. Además, a cierta altura el organismo ya no fija el calcio como lo hacía hasta... Como digo, calcifica las cosas que deberían estar blanditas, como algunas glándulas endocrinas, y a la propia membrana celular. Sí. Y debilita los huesos, los pone blandos, o sea, endurece lo que debe estar blando y ablanda lo que debe estar duro. El hueso humano saludable es 5 veces más duro que el acero. Qué impresionante. Siempre y cuando esté en la misma proporción, ¿no? Sí, no, claro. El mismo tamaño, el mismo grosor. Vamos a aclarar eso, no sea cosa que la gente crea que puede resistir una espada. Te das cuenta que yo tomo un fémur con el tamaño que tiene, te pongo un acero y es más fuerte el hueso. 5 veces más fuerte. Somos especiales, tenemos un organismo extraordinario, pero nos dedicamos desde que nacemos hasta la tumba a destruirlo. Sí, porque parte además, por ignorancia, parte por estupidez y parte por marketing. Que también es estupidez, porque si yo le creo al marketing no me doy cuenta que es lo que quiere venderme algo, ¿por qué se lo voy a creer? Voy a investigar en todo caso. Claro, está en todo. Porque el marketing entró a la medicina, entró a los laboratorios, entró en la casa de todos nosotros. Sí. Y lo que no nos damos cuenta es que el que me quiere vender algo no siempre está pensando en mi salud, está pensando en cómo me va a pedir los billetes. Está pensando en la venta. Adoran a San Dinero y no necesariamente a San Salud. Entonces lo que quieren es que yo te lo venda. Y si tengo que decirte que te hace bien, aunque no te haga bien, te lo digo igual. Sí, la letra chiquita me arregla todo. Hay otros que son conscientes, pero bueno, no tantos. Yo les comento que ustedes pueden ubicar a Juan Francisco Aragoni, que si bien vive en Maldonado, viaja a Montevideo 2 veces por semana. 1 o 2 veces, los miércoles con seguridad, y si hay suficientes pacientes, los sábados también. Los sábados también. Entonces 093 799 716. Anótenlo.
Porque después me mandan un mensajito y me preguntan y yo me paso pasando los celulares. 093 799 716. El miércoles, este próximo miércoles, ya está viniendo a Montevideo. Sí. Y tienes lugar para agregar alguna consulta. Puedo tener una hora libre. Una horita hay, así que ya anoten. Y de lo contrario, bueno, o el próximo miércoles o si O nos hay ponemos gente de acuerdo para suficiente otro día. Realmente para yo puedo otro venir día. más días. Perfecto. Reitero, 093 799 716. Vive en plenitud. Esa es la invitación, y yo creo que hay terapias alternativas y hay consejos de salud que realmente nos pueden llevar a vivir mejor. Por eso Así mismo es. este programa apunta a todo eso. Gracias por venir. Gracias por invitarme, gracias por tener este programa, gracias por lo que haces. Sí, me han dicho cada vez más los oyentes que es único. No hay otro. Vas a tener que creerlo, ¿no? Voy a terminar creyéndolo. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.